Bienvenidos a la segunda parte de la coagulación. Si bien vimos en la cascada de la coagulación las vías intrínseca, la vía extrínseca, ambas que se conjuncionan en una vía común, también tenemos que recordar que estas vías nos sirven para su evaluación, aspectos laboratoriales, es decir, los laboratorios pueden darnos una idea de lo que ocurre en estas vías. Así, en el lado izquierdo podemos apreciar la vía intrínseca que se evalúa por el tiempo parcial de tomoplastina activada, que involucra los factores 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12. Esta prueba la autoridad se hace con el plasma del paciente, activador y fosfolípidos y calcio. De esta manera, esta vía va a ser evaluada, la vía intrínseca, por la prueba de la tomoplastina parcial activada o TTPA. ¿Okay? Recordemos que esta vía intrínseca inicia con la precalicreína, con el cianhidrógeno de alto peso molecular, que va a activar a su vez al factor 12 en 12 activado. El 12 activado más el calcio va a actuar sobre el 11 para activar el 11 activado, que este va a actuar sobre el 9 para formar el 9 activado, y este más el factor 8 más calcio van a activar al factor 10 para hacer el factor 10 activado. Y este con el 5 activado va a actuar sobre el 2 para tener el 2 activado. Por el otro lado, en el lado derecho podemos apreciar la evaluación del tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca. Esta vía extrínseca evaluada involucra los factores 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10. ¿Okay? Esta prueba consiste en emplear o utilizar el plasma del paciente más la tromboplastina, el factor tisular y calcio. De esta manera evaluamos laboratorialmente las vías intrínseca y la vía extrínseca en el paciente. Recordemos que la vía extrínseca del paciente inicia con el factor tisular, ¿ok? Y el factor 7 activado, que va a actuar sobre el 9 para el 9 activado. Este factor 7 activado, también con la presencia de calcio y fosfolípidos, va a actuar sobre el factor 10 para activar al mismo, y recordemos nuevamente que con el 5 más calcio, fósforo, va a activar a la protrombina en trombina, o el 2 en 2A. Así, las vías extrínseca e intrínseca tienen una red de coestimulación, una red de autoestimulación entre ellas cuando se desencadena la cascada de la coagulación. Vemos por el lado izquierdo la vía extrínseca con los factores que le caracterizan. El factor tisular, por ejemplo, que está presente. Este va a actuar sobre el factor 7 para que esté activado. El factor tisular más el factor 7, por ejemplo, van a actuar sobre el factor 9 para activarlo, pero a la vez este factor ya activo, el 7 activado, también va a estimular a sí mismo para que el 7 se vuelva a activar. De esa manera va a actuar una de las vías. Este factor 7 activado y factor tisular van a actuar sobre el factor 10, obviamente con calcio y fosfolípidos. Y este factor 10, además de estar activado, va a tener su función de estimular nuevamente al factor 7A en presencia de calcio y fosfolípidos. Este factor 7 activado el factor tisular sobre el 9, con el 9 ya activado, lo que va a ocurrir es que también estimule al factor 10. Este factor 10 activado va a tener varias funciones. Una, que vuelva a interactuar con el factor 8 para activarlo, de esta manera. Luego, este factor 10 va a actuar sobre la protrombina más fosfolípidos para que se active, ¿ok? La trombina conjuntamente con el factor 5 activado. El factor 5 activado también viene de la trombina que actúa sobre él para activarlo. Así, el factor 2 activado, la trombina, va a actuar sobre el factor 1 fibrinógeno para formar los monómeros de fibrina. Pero también este factor 2 activado, la trombina, va a actuar sobre el factor 8 para que se estimule, y también va a tener su implicancia en el factor 11, que es parte de la vía intrínseca. Entonces, estas etapas finales también tienen su implicancia en otras vías.
Por ejemplo, la vía intrínseca, que es por el factor 12, por sinógeno de alto peso molecular, por la precalicaína, va a activar el factor 12 activado. Otra vez tenemos el sinógeno de alto peso molecular, que va a actuar sobre el 11, el factor, la trombina activada, en este caso el factor 12 también va a tener su estímulo, y también el mismo 11 activado va a actuar sobre él. Entonces tenemos como 3 rutas, entre comillas, de activación para que conjuntamente con el calcio actúe sobre el factor 9. Así, estas vías intrínseca y extrínseca, que en cierto momento ambas van a fusionar, por así decirlo, tener un mecanismo común, ambas se van a coestimular por diferentes mecanismos, van a tener la formación de los monómeros de fibrina. Estos monómeros de fibrina posteriormente se van a enlazar para formar los polímeros de fibrina, y el factor, inclusive la trombina, va a activar o va a actuar sobre el factor 13, ¿ok? Y esto va a formar los polímeros estables, es decir, la formación del coágulo estable en la coagulación. Por lo tanto, este mecanismo que vimos previamente de formación del coágulo, repetíamos en la primera clase, no es permanente, no es eterno, y este coágulo de fibrina, este coágulo como tal estable, tiene que con el tiempo también ser degradado, que es parte de los componentes, del componente biológico. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, sustancias trombogénicas, es decir, sustancias que van a hacer que se forme el coágulo, por así decirlo, y otras que van a evitar que se forme el coágulo, que van a degradar. Tenemos los componentes celulares que están implicados, los vasos sanguíneos de las paredes, también los fibroblastos, y tenemos elementos circulantes, principalmente las plaquetas, y hay otras proteínas también que están circulando. Pero en este caso, vamos a ver los elementos trombogénicos. Los vasos sanguíneos, por ejemplo, liberan el factor tisular y el colágeno por defecto, que son los desencadenantes exclusivos, por así decirlo, de la coagulación. ¿Ok? Y en la parte de las plaquetas también están presentes para la coagulación, tienen todos los factores en sus gránulos. ¿Ok? La plaqueta activada también va a tener la protrombina y fibrinógeno que están circulando, al igual que el factor de von Willebrand. Por la parte de los efectos antitrombogénicos, por ejemplo, de los vasos sanguíneos va a ser heparina, la trombomodulina, el factor de plasminógeno tisular, ¿ok? Por parte de las plaquetas vamos a tener la antitrombina, la proteína C y la proteína S, y por último el plasminógeno. Entonces, este balance que existe entre formación de coágulos en un lado y el otro, el balance entre eliminación del coágulo, es muy importante, en el sentido de que en la homeostasis normal hay un equilibrio perfecto, pero alguna alteración que vaya hacia el lado, por ejemplo, de la coagulación podría generar enfermedades trombóticas, y al contrario, si se va al lado de los antitrombogénicos, enfermedades del tipo hemorrágicas, dependientes ya sea de vasos sanguíneos, dependientes de alguna sustancia en particular, o dependientes también de células específicas. Una trombocitopenia no solo involucraría un déficit a nivel celular para formación del coágulo, sino también involucraría aspectos de sustancias o componentes celulares químicos involucrados en este aspecto. Si bien veíamos inicialmente en la primera clase los 13 factores de la coagulación, recordemos que al hablar sobre todos ellos, existen más componentes dentro de la coagulación que también podrían denominarse factores los mismos. Recordemos que el factor 1 es el fibrinógeno, el 2 la protrombina, factor tisular el 3, el 4 el calcio, la procelerina que es el factor 5, el factor 6 que no tiene su denominación, no tiene su función, el 7 es el factor estable, la proconvertina, el 8 va a ser el factor antimofílico A, el 9 antimofílico B, o factor de Christmas, el 10 va a ser el factor de Stewart-Prower, el 11 es el de termoplastina plasmática, el 12 va a ser el Hagemann, el 13 el estabilizador de la fibrina, y tenemos aquí otros factores. Tenemos el factor 14 que es la precalicaína o factor de Fletcher, el 15 que es el sinógeno de alto peso molecular o factor de Fitzgerald, el número 16 que es el factor de von Willebrand, el 17 antitrombina 3, el 18 el cofactor 2 heparina, y el factor
19 en este caso la proteína C y el factor 20 la proteína S. Por lo tanto, esos factores se involucran. ¿Qué es lo nuevo, digamos, de los factores que acabamos de mencionar? Por ejemplo, el factor de von Willebrand se une a los factores 8 y media la lesión plaquetaria. El factor 15 es un cofactor dentro de la coagulación, el sinógeno de alto peso molecular, como vimos anteriormente. La antitrombina 3 se une o inhibe, perdón, el factor 2 activado a la trombina, inhibe al 10 activado y otras proteasas. El cofactor 2 de heparina inhibe también al 2A. La proteína se va a inactivar al 5 y al 8A, por lo tanto es antitrombótica. Es un cofactor para proteína C, la proteína S. Por lo tanto, estos aspectos de formación de coágulo, inhibición de formación de coágulo o lisis del mismo son muy importantes con nuestros 20 factores de coagulación. También podemos clasificar los factores en familias. Por ejemplo, tenemos la familia del fibrinógeno, la familia dependiendo de la vitamina K y la familia de contacto. ¿Okay? En el fibrinógeno tenemos obviamente el fibrinógeno, el factor 5, el factor 8, el factor 14. En la parte dependiendo de la vitamina K está el factor 2, 7, 9, 10. Y en las de contacto el factor 11, 12, sinógeno alto peso molecular y precalicreína. Pero esta división, esta forma de ver de la coagulación de vía intrínseca, extrínseca y vía común es casi un tema más académico, un tema más de comprensión, de descubrimiento de factores y su utilidad dentro de la cascada. Lo que sí tenemos que ver que esta es una red única, una red conjunta que hemos visto previamente. Esta es red conjunta. Pero esa red conjunta de la cascada de coagulación se ve de la siguiente forma en el modelo celular de la coagulación. El anterior modelo clásico, por así decirlo, este es modelo moderno celular, en la cual se involucran aspectos de iniciación, por primera parte, un aspecto de amplificación de la señal y un tercer aspecto de propagación, con sus diferentes células protagonistas. Por ejemplo, de iniciación serían los fibroblastos, serían los vasos sanguíneos, que estarían presentes, que presenta el factor tisular, que este va a actuar sobre el 5A, el 10A, que van a activar sobre estos aspectos, va a activar sobre el 7A, van a estar en 9 involucrados, y el factor de la protrombina, ¿no? Que se convierte en trombina. Luego esto en las plaquetas, entre comillas, que están inactivas, las plaquetas que están nadando, vamos a tener la activación de otros factores, el de von Willebrand, vamos a estar el factor 8, el factor 9, el factor 8 activado y el factor 5. Luego, obviamente, la activación de la protrombinasa, que va a hacer que la trombina se constituya como tal, y luego la formación del fibrinógeno y por último de la fibrina estarían implicados dentro de las plaquetas activadas. Así, esta vía, que en la iniciación podemos decir lo que está presente en mayor predominancia la vía extrínseca y en la vía intrínseca estaría el factor de propagación, se conjuncionan y forman una única red con objetivo final de formar la fibrina, la estabilidad de esa unión de fibrina que nos va a dar origen a un trombo bien constituido. Así, la formación del coágulo también tiene que tener un momento, entre comillas, y tiene que ser eliminado. En la parte izquierda podemos ver una sinopsis de la formación del coágulo con la protrombina, la trombina, el fibrinógeno, la fibrina y el trombo formado por plaquetas y obviamente fibras, vale la redundancia, de fibrina, va a ser eliminado por el plasminógeno. Este plasminógeno se va a convertir en plasmina por el factor activador de plasminógeno tisular, el TPA. Va a también estar presente el PAI1, que es el inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1, y estos van a formar la plasmina, que en conjunto con el inhibidor de fibrinolisa activado por la trombina, recordemos que la trombina también tiene un efecto fibrinolítico, va a hacer que se degrade estos componentes de fibrina. Por lo tanto, la lisis está implicado dentro de lo que sería la coagulación. Tenemos otra forma de ver, quizá un aspecto más biológico, quizá un aspecto más, entre comillas, que ocurre dentro del organismo, que sería la vía del contacto, en el cual los fibrinógenos de alto peso molecular, la precalicreína, están involucrados inicialmente. Estos factores van a hacer que a la vez se
se den los siguientes mecanismos. ¿Cuál es la activación de la plasmina para fibrinolisis? Va a actuar sobre la bradicimina, que va a dar origen a angiogénesis e inflamación. Van a actuar sobre el factor 12 en 12A, que va a activar a su vez el complemento, por ejemplo, el 12A sobre el 9A, perdón, el 11, el 11A, sobre el 9, el 9A, activados nuevamente, y esta va a ser el complejo intrínseco en conjunto con el 8 y el 10 en 10 activado para la eliminación o la activación, pero en este caso, del 10. ¿Vale? Este complejo de 10-asa, la 10-asa por así decirlo, para su activación. Así, nuestro modelo de vía intrínseca, vía extrínseca y común se convierte quizá en una red de la coagulación que involucra 3 fases: iniciación, amplificación y propagación, y quizá añadimos la fase de lisis en este sentido de ver en conjunto toda la coagulación sanguínea. Gracias por su atención.